Los Estados Unidos es un lugar enorme y hoy vamos a desglosarlo trayéndote un hecho asombroso sobre cada estado. Comenzando con Alabama. Aunque los viajes espaciales se asocian más a menudo con Cabo Cañaveral, Florida o el Centro Espacial en Houston, la verdadera capital de los cohetes del país es Huntsville, Alabama. El cohete que puso al hombre en la Luna por primera vez fue desarrollado y probado en el Centro de Vuelo Espacial Marshall o Marshall Space Flight Center. Hoy, puedes visitar el Centro Espacial y de Cohetes de los Estados Unidos para echar un vistazo a la historia de los viajes espaciales de la ciudad. Alaska. Alaska tiene más glaciares que todo el resto del mundo habitado. Más de 100.000 de ellos cubren el estado más septentrional de los Estados Unidos, y el 25% de ellos, que cubren alrededor de 4.6 millones de acres, se encuentran dentro de los numerosos parques nacionales de Alaska. Dado que los glaciares requieren mucha nevada y veranos frescos para formarse, Alaska proporciona condiciones perfectas. Algunas partes del estado, como el campo de hielo Harding, reciben alrededor de 60 pies o 19 metros de nieve por año. El más grande es el glaciar Malaspina, que mide 850 millas cuadradas o 2.200 kilómetros cuadrados y se extiende 60 millas o 97 kilómetros de ancho. Arizona. Arizona es el estado con la mayor cantidad de islas en el cielo. Estas no son algunas islas flotantes futuristas. Una isla en el cielo es una zona montañosa aislada que tiene cambios de elevación tan pronunciados desde los valles debajo de ella. Eso significa que crea un ecosistema totalmente diferente en la montaña misma. Estas áreas se encuentran en el noroeste de México, Arizona y Nuevo México, pero Arizona tiene más de 40 islas en el cielo dentro de sus fronteras, con más diversidad de plantas que cualquier otra área en el país. Algunas montañas están a más de 6.000 pies o 1.800 metros sobre el suelo del desierto, un lugar que generalmente es inhóspito para la mayoría de las plantas y animales. Esto hace que las montañas mismas sean un refugio mucho mejor para todo tipo de especies. Arkansas. La única mina de diamantes activa de los Estados Unidos se encuentra en Arkansas. Y si quieres, incluso puedes ir a buscar diamantes allí mismo. 150.000 a 170.000 personas visitan el Parque Estatal Crater of Diamonds cada año, con la esperanza de encontrar un diamante y pagar un viaje al supermercado. Los visitantes encuentran más de 600 diamantes cada año. El diamante más grande jamás encontrado en los Estados Unidos fue descubierto en el Cráter de los Diamantes. Apodado Tío Sam, era una enorme gema de 42.2 quilates desenterrada en 1924. Imagina el tipo de anillo que eso haría. California. Es un testimonio de la extrema diversidad geográfica del estado que California tiene, tanto el punto más alto como el más bajo en el territorio continental de los Estados Unidos, dentro de sus fronteras. Mejor aún, solo están a 85 millas o 137 kilómetros de distancia, por lo que teóricamente podrías visitar ambos en un día. La cuenca Badwater, el punto más bajo del abrasador Valle de la Muerte, está a 282 pies o 86 metros bajo el nivel del mar. Mientras que a solo un par de horas en coche al sureste de este, encontrarás el Monte Whitney, la montaña más alta de los Estados Unidos contiguos, que se eleva hasta 14.500 pies o 4.400 metros sobre el nivel del mar. Colorado no es, como sugeriría el mapa, un cuadrado. De hecho, este estado de apariencia angular en realidad tiene 697 lados. Lo buscamos y eso lo convierte en un hexaectaeniaconticae heptágono. Apuesto a que no aprendiste eso en la escuela primaria. Eso es porque, aunque las fronteras de Colorado están técnicamente trazadas a través de los meridianos 102 y 109, así como los paralelos 41 y 37, se trazaron a finales de los 1800 con las herramientas increíblemente básicas que los topógrafos usaban en ese momento. Sin mencionar, trazar fronteras en los meridianos en la superficie curvada y ligeramente aplastada de la Tierra no siempre significa que salgan parejas. Connecticut. Uno de los sitios de huellas de dinosaurios más grandes del mundo está en Connecticut. El Parque Estatal de los Dinosaurios contiene una vía de fósiles de 200 millones de años, así como un museo que explica los hallazgos. De hecho, las primeras huellas de dinosaurios jamás encontradas en el país fueron descubiertas en 1802 en el valle del río Connecticut, aunque el sitio real estaba justo al otro lado de la frontera en South Hadley, Massachusetts. Pero desde aquel día, el valle ha atraído a paleontólogos de todo el país en busca de huellas similares a las 750 huellas del período Jurásico dejadas en el Parque Estatal de los Dinosaurios. Delaware. Delaware tiene más entidades corporativas que personas. Con una población de 1.050.000 personas,
El estado tiene más de 2 millones de entidades comerciales registradas. Entonces, ¿por qué todos se apresuran a registrarse en Delaware? El estado tiene un marco legal muy favorable para los negocios. No hay un requisito mínimo de cuenta bancaria para que una empresa pueda operar. Además, los dueños de negocios no necesitan listar sus nombres al presentar sus documentos iniciales para iniciar un negocio, manteniendo la empresa privada y los nombres fuera del registro público. Y quizás lo más importante de todo, no hay impuesto estatal sobre la renta para las empresas formadas en Delaware que no operan en Delaware. El ambiente de negocios es tan favorable que el 67.8% de las empresas de Fortune 500 tienen su sede en Delaware. Y en 2022, el 2,79% de todas las empresas con una oferta pública inicial son técnicamente corporaciones de Delaware. Florida. Aunque Florida puede ser más conocida por sus hermosas playas, el estado también es famoso por otro hecho relacionado con el agua. Florida tiene los manantiales de agua dulce más numerosos, no solo en el país, sino en todo el mundo. Los geólogos han identificado más de 600 a 1000 manantiales, dependiendo de la fuente, y 33 de ellos son relativamente grandes, con 65 millones de galones o 246 millones de litros por día fluyendo a través de ellos. Entonces, ¿por qué Florida tiene tantos? Debajo del estado hay capas de piedra caliza y dolomita, que son fácilmente penetradas y disueltas por el agua de lluvia, creando aberturas naturales. Cuando el agua subterránea fluye cerca de la superficie, especialmente bajo presión, sube a través de esas mismas aberturas. Georgia. El pantano más grande del país no está en los Everglades de Florida, está en el sur de Georgia. El Okefenokee, un nombre indio Creek que significa tierra del temblor de la tierra, es en realidad el pantano más grande de América del Norte, midiendo 684 millas cuadradas, o poco menos de 1.800 kilómetros cuadrados. Eso significa que toda la ciudad de Los Ángeles podría caber dentro de él. Esta área protegida es una de las áreas de agua dulce intactas más grandes del mundo, y es hogar de animales desde anfibios hasta cocodrilos y osos negros. Se le apoda tierra temblorosa porque hay mucha turba en el suelo, lo que hace que sea muy difícil caminar sobre él ya que se mueve debajo de tus pies. Hawái es la cadena de islas más larga del mundo, compuesta por 132 islas, aunque solo 7 están habitadas. Probablemente ya sabes que es el único estado de Estados Unidos que también es un archipiélago. Pero como la mayoría de las personas solo conocen las islas habitadas de Hawái, Niihau, Lanai, Molokai, Kauai, Oahu, Maui y Big Island, no saben hasta dónde se extiende realmente esta cadena. Desde la isla más al sur, Big Island, hasta la más al norte, Kuri Atoll, la cadena se extiende 1.500 millas o 2.400 kilómetros a través del Océano Pacífico. Idaho. Aunque el Gran Cañón puede ser la garganta más famosa del país, no es la más profunda. Ese título se lo lleva el apropiadamente llamado Cañón del Infierno en Idaho. El río Snake talló la garganta de río más profunda del continente durante millones de años, haciendo que se hunda 8.000 pies o 2.400 metros debajo de las montañas Seven Devils de Idaho y más de 1 milla debajo del West Rim de Oregon. El cañón está ubicado cerca de la frontera entre Oregon, Washington, Idaho. No hay carreteras a través del Cañón del Infierno. Si quieres cruzarlo, tienes que hacer senderismo. Según la revista Backpacker, el circuito de Oregon Rim a River tarda de 4 a 6 días en cubrir 56 millas, 90 kilómetros y 6.000 pies o 1.800 metros de ganancia y pérdida de elevación. Feliz caminata. Illinois. El 28 de noviembre de 1895, James Frank Duria hizo historia al ganar la primera carrera de automóviles de los Estados Unidos. 6 vehículos, 4 coches y 2 motocicletas completaron un circuito de 54 millas o 87 kilómetros de Chicago a Evanston y de regreso. Y fue un caos. Los conductores lucharon contra tormentas de nieve, montones de nieve profundos, caminos embarrados y temperaturas de congelación de 38 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados. Pero Duria siguió adelante, terminando en 10 horas y 23 minutos a una velocidad promedio de solo 7 millas por hora. Su recompensa fue una medalla de oro y una parte del premio de $5,000, aproximadamente $189,000 en el dinero de hoy. Indiana. ¿Por qué a Indiana se le apoda el cruce de América? Además de su ubicación relativamente central, puede ser porque tiene más millas de autopista por milla cuadrada que cualquier otro estado.
Específicamente, Indianápolis es un importante cruce para muchas autopistas que conectan grandes ciudades. La I-65, I-69, I-70 e I-74 pasan todas por la capital del estado. Algunos historiadores dicen que el apodo de encrucijada proviene de las autopistas 40 y 41. Fueron ellos los que originalmente abrieron el oeste para el asentamiento y fueron parte del sistema de carreteras original en 1926. Iowa es el único estado que tiene sus fronteras orientales y occidentales formadas por ríos, en lugar de ser dibujadas al azar en un mapa, como es el caso de muchos otros estados de Estados Unidos. El río Mississippi corre por el lado este de Iowa, mientras que el río Missouri corre por el oeste. Los ríos también han sido muy importantes para el desarrollo de Iowa como estado. No solo ofrecieron vías para el transporte y el asentamiento, sino que también ayudaron a desarrollar la agricultura de Iowa a través de la irrigación. Y la agricultura es muy importante en Iowa, ya que el estado suministra el 10% de todo el suministro de alimentos de los Estados Unidos. Kansas. Los locales pueden bromear sobre cómo el estado es tan plano como un panqueque, pero los científicos decidieron probar la elevación de Kansas contra un panqueque estándar de International House of Pancakes. Usando un modelo digital, descubrieron que Kansas es en realidad más plano que el favorito del desayuno. Kentucky. El único pueblo construido completamente dentro de un cráter de meteorito se encuentra en Kentucky. Si conduces hasta el pueblo de más de 10,000 personas de Middlesbrough, Kentucky, es posible que no te des cuenta inmediatamente de que has descendido a un cráter, ya que el pueblo y su vegetación circundante han crecido desde entonces. Pero de hecho, se asienta en un sitio de impacto de casi 6 kilómetros de ancho, aunque incluso los fundadores del pueblo no lo sabían inicialmente cuando lo construyeron en 1810. El sitio del cráter fue descubierto mucho más tarde, en 1966. Sin embargo, el meteoro puede ser la razón por la que el pueblo existe en primer lugar. Middlesbrough fue inicialmente establecido como una comunidad de minería de carbón y hierro. Los científicos creen que el impacto del cráter es lo que trajo el carbón y el hierro tan cerca de la superficie de la Tierra para empezar. Luisiana. El puente más largo del mundo sobre el agua es el Lake Pontchartrain Causeway, justo a las afueras de Nueva Orleans. El puente tiene 24 millas o 39 kilómetros de largo. En algunas partes está tan lejos sobre el agua que durante unas buenas 8 millas o 13 kilómetros, en realidad no puedes ver tierra en ninguna dirección. Esto a veces causa un problema para los conductores. Después de conducir durante varios minutos suspendidos sobre el agua sin poder ver tierra, algunas personas se ponen ansiosas hasta el punto de que no pueden continuar cruzando. Más de una vez, la policía ha tenido que escoltar a conductores que se han detenido en medio del puente, particularmente a los no locales al otro lado. Maine. Maine tiene una costa más larga que California. Puedes revisar tu mapa todo lo que quieras, es cierto. Entonces, ¿cómo es posible, considerando que Maine solo tiene alrededor de 35,000 millas cuadradas de área y California casi 164,000 millas cuadradas, y ambos estados solo tienen un lado en la costa? Bueno, la respuesta se encuentra en las costas muy accidentadas de Maine. Todas esas pequeñas bahías y entrantes añaden mucha más distancia a la costa específica versus la costa general del estado. Maine también tiene 3.166 islas mar adentro que contribuyen a sus mediciones de la costa. Entonces, cuando todo está dicho y hecho, Maine tiene cerca de 3.500 millas o 5.600 kilómetros de costa mareal, mientras que California solo tiene alrededor de 3.400 millas o 5.400 kilómetros. Maryland. Aunque puede que no lo parezca a primera vista, según la encuesta geológica de Maryland, Maryland es el único estado sin un lago natural. Los locales pueden preguntarse cómo es posible, dado que el estado tiene más de 100 lagos dentro de sus fronteras, incluyendo el lago Deep Creek de 11.5 millas o 18.5 kilómetros de largo. Al final de la última era de hielo, cuando los glaciares se retiraban hacia el norte en todo el continente, en su mayoría pasaron por alto a Maryland. Y la mayoría de los lagos naturales hoy en día son el subproducto del desgaste glacial en todo el continente. Así que hoy en día, cada lago en Maryland es hecho por el hombre, creado a través de presas o embalses. Massachusetts puede ser el hogar de una de las disputas de fronteras más largas y absurdas de todos los tiempos, que creó lo que los locales llaman el Southwick Jog. Si miras la frontera sur del estado, hay una pequeña muesca donde Massachusetts se adentra en su límite recto con Connecticut. El problema comenzó hace mucho tiempo, en 1642.
Los topógrafos que establecieron la frontera entre las colonias colocaron el extremo occidental demasiado al sur. Ambas colonias contrataron topógrafos para corregir este descuido, pero los topógrafos trazaron fronteras que hicieron que las colonias que los contrataron fueran más grandes. Esto continuó durante 60 años. Luego, en 1713, los residentes de algunas ciudades del sur de Massachusetts se unieron a Connecticut para evitar los altos impuestos de Massachusetts, comenzando una disputa que duró otros 91 años. En 1804, cuando todos estaban demasiado aburridos hasta las lágrimas para seguir lidiando con ello, los dos estados acordaron dividir las 2,5 millas cuadradas de tierra sobre las que habían estado discutiendo durante los últimos 2 siglos, dando un poco más a Massachusetts para compensar la pérdida de sus antiguos pueblos. Michigan. Michigan es el único estado que tiene 2 penínsulas. Las penínsulas superior e inferior están completamente separadas por otros estados y los Grandes Lagos. ¿Pero sabías que la península superior ha intentado separarse de Michigan varias veces? La península inferior de Michigan alberga sus ciudades más grandes, incluyendo Detroit, la mayoría de su industria, y el 97% de los 10 millones de habitantes del estado. Esto ha hecho que la península superior, una zona rica en minerales conocida por su belleza escénica, pero también por su completa falta de industria y gente, se sienta descuidada en ocasiones. Ha habido varios intentos de secesión, incluyendo uno de los más recientes en 1962. Se formó la Asociación de Independencia de la Península Superior para establecer la Península Superior como un nuevo estado superior. Desafortunadamente, el grupo solo obtuvo 20,000 firmas de petición para un referéndum, muy por debajo de lo que necesitaba. Minnesota, la única parte de los Estados Unidos contiguos que se extiende al norte del paralelo 49, determinado como la frontera más al norte con Canadá, es el ángulo noroeste de Minnesota. Establecido debido a un error en la elaboración de mapas durante el Tratado de París en 1783, se suponía que la frontera debía cortar el lago de los Bosques en el paralelo 49, pero el mapa del lago utilizado en ese momento era en su mayoría una suposición. En cualquier caso, ha creado una situación extraña en la que, aunque el ángulo noroeste es parte de los Estados Unidos, técnicamente solo es accesible a través de Canadá, a menos que quieras cruzar el lago que lo separa del resto de Minnesota. Los canadienses que bajan a pescar tienen que detenerse en un cobertizo cerca de la frontera llamado Esquina de Jim y presentar su pasaporte a través de un teléfono de video a la inmigración de los Estados Unidos. Es un rincón tan olvidado que a nadie le molestó poner un verdadero patrullero fronterizo allí. Mississippi. La costa del Golfo de Mississippi alberga la playa artificial más larga del mundo, que se extiende 26 millas o 42 kilómetros desde Biloxi hasta Henderson Point en la costa sur del estado. Fue construida originalmente con el propósito de controlar la erosión, protegiendo así las comunidades que se encuentran más tierra adentro. Gracias a la Ley Pública 727, aprobada en 1946, se construyeron muchas murallas marinas, estructuras realmente importantes a lo largo del Golfo propenso a huracanes en la costa de Mississippi. La playa artificial se colocó para proteger las propias murallas marinas. Los trabajadores elevaron la costa para aumentar la protección del área contra las tormentas. Missouri. ¿Sabías que Missouri es conocido como el estado de las cuevas? Aunque es posible que hayas escuchado el apodo más común, Estado Muéstrame. Al parecer, lo que Missouri quiere mostrarte está entre 6,400 y 7,500 cuevas conocidas dentro de sus fronteras. Las cuevas se forman fácilmente en Missouri, porque gran parte del estado se encuentra sobre piedra caliza o dolomita. El agua que se filtra forma grandes aberturas con el tiempo, desarrollando eventualmente pequeñas cuevas e incluso sistemas de cuevas enteros. Montana. Montana es hogar del pico de la Triple División en el Parque Nacional Glacier, un lugar extraño donde la lluvia que cae en la montaña puede terminar en cualquiera de los 3 océanos diferentes, o, como lo llaman las personas más inteligentes, el ápice hidrológico del continente norteamericano. Eso se debe a que la lluvia aquí puede terminar en 3 ríos diferentes a través de los arroyos que bajan de la montaña, incluyendo el arroyo del Pacífico, el arroyo del Atlántico y el arroyo de la bahía de Hudson. Estos finalmente se unen al río Columbia, que corre hacia el Océano Pacífico, el río Mississippi, que va al Golfo de América, internacionalmente conocido como el Golfo de México, y la bahía de Hudson, que se conecta con el Océano Ártico. Nebraska. A diferencia de Kansas, Nebraska no es tan plano como podrías pensar. De hecho, es hogar de la mayor extensión de dunas de arena en América del Norte, conocida como Sand Hills. Estas dunas cubren entre 19,000 y 20,000 millas cuadradas, o alrededor de 50,000 kilómetros cuadrados en la parte occidental de Nebraska, o aproximadamente un cuarto del estado. La parte más interesante es lo que formó las dunas.
Cuando los glaciares se retiraban hacia el norte entre hace 1.8 millones a 10.000 años, erosionaban las montañas rocosas y arrastraban sedimentos de ellas al suelo. Con el tiempo, los depósitos de sedimentos quedaron cubiertos por praderas, formando las colinas que ves en Nebraska hoy. Nevada no es solo un desierto seco. Tiene más cadenas montañosas que cualquier otro estado, con 314 encontradas dentro de sus fronteras. De hecho, 35 montañas en Nevada alcanzan más de 10.000 pies o 3.000 metros de altura, lo que hace que el estado sea mucho más variado en paisaje de lo que la mayoría de las personas imaginan. Sin embargo, aún tienes la parte seca de Nevada correcta. De hecho, Nevada es el estado más seco de los Estados Unidos. Entre 1895 y 2020, el estado promedió solo 10.2 pulgadas o 26 centímetros de lluvia por año, con promedios en elevaciones bajas de alrededor de 7 pulgadas o aproximadamente 18 centímetros. New Hampshire. New Hampshire solo es superado por Alaska en el porcentaje del estado que está cubierto de bosques. Los bosques cubren el 82% del estado, o alrededor de 4.7 millones de acres, 19.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, muchos de los bosques del estado son más nuevos de lo que pensarías. En los siglos XVIII y XIX, New Hampshire fue casi completamente deforestado cuando los colonos de Europa talaban árboles tanto para crear granjas como para vender madera. Para los 1850, los árboles en más del 70% de la tierra al sur de las Montañas Blancas habían sido talados. Luego, en 1910, se estableció el Vivero Estatal de Bosques de New Hampshire para intentar regenerar los bosques talados, un esfuerzo muy exitoso considerando el estado actual de New Hampshire. Pero aún así, no encontrarás muchos árboles de más de 150 años aquí. Nueva Jersey. Nueva Jersey es el estado más densamente poblado de los Estados Unidos, con más de 1.263 personas por milla cuadrada. El hecho de que el estado tiene muchos centros urbanos dentro de sus fronteras, como Newark y Jersey City, también tiene muchos suburbios y centros de conmutación. Estos suburbios son el hogar de personas que trabajan en el mega denso centro de la ciudad de Nueva York, sin mencionar los suburbios para Filadelfia también. La razón por la que Nueva York no es el estado más denso es porque fuera de la ciudad de Nueva York y sus áreas circundantes inmediatas, el estado está relativamente escasamente poblado. Nuevo México. El 75% de las carreteras en Nuevo México, o alrededor de 25.000 millas o 40.000 kilómetros de ellas, no están pavimentadas. Los paisajes accidentados que hacen de Nuevo México un destino tan atractivo para los visitantes, también hacen que pavimentar carreteras poco utilizadas o alejadas sea un gran dolor. Eso significa que muchas carreteras, especialmente fuera de las grandes ciudades, están compuestas de tierra, arena, arcilla y caliche, una roca sedimentaria compuesta de piedra caliza. No solo se encuentran estas carreteras en bosques nacionales y otras áreas protegidas. Nuevo México en realidad tiene una ruta estatal completa, la Ruta Estatal de Nuevo México 204, que está compuesta por 10.8 millas o 17.5 kilómetros de camino de grava. Nueva York. Nueva York es hogar de la estación de tren más grande del mundo en número de plataformas y área, Grand Central, en la ciudad de Nueva York. Construida entre 1903 y 1913, la estación ya es famosa por su grandiosa y hermosa arquitectura. Pero muchas personas no saben que también es la más grande del mundo. La estación de tren actualmente tiene 44 plataformas y 67 vías. Se estima que 750.000 personas lo atraviesan todos los días. Miles más vienen solo para almorzar o tomar algo en establecimientos famosos dentro de la estación, como el Bar Campbell. Aunque esa es una cifra impresionante, aún no la convierte en la estación de tren más grande del mundo por volumen. Esa sería la estación de Shinjuku en Tokio, que maneja 3.6 millones de pasajeros diariamente. Carolina del Norte. Los bancos exteriores de Carolina del Norte son un popular lugar para surfear, un programa de Netflix y el cementerio del Atlántico, todo a la vez. Aunque en estos días, la zona es más conocida por el turismo y las tramas improbables, históricamente también ha sido un lugar terriblemente peligroso para los barcos. Desde 1526 hasta hoy, más de 5.000 barcos se han hundido en esta área, muchos sin sobrevivientes. La isla de Hatteras específicamente ha visto más de 600 naufragios, quizás por eso hoy se encuentra aquí el Museo del Cementerio del Atlántico. Una combinación de corrientes oceánicas en conflicto en la costa, clima temperamental y arenas cambiantes en los bancos de arena de la costa hacen que el área sea peligrosa para navegar, aunque las personas aún disfrutan de viajes en barco en el área en días con buen clima. Dakota del Norte. Las personas generalmente no asocian a Dakota del Norte con una abundancia de animales,
ya que el paisaje y el clima del estado pueden ser difíciles para la vida. Pero resulta que Dakota del Norte tiene más refugios de vida silvestre que cualquier otro estado, sumando un total de 63. Cubren 340.000 acres, o poco menos de 1.400 kilómetros cuadrados del estado, y son hogar de mamíferos, aves y reptiles, incluyendo alces, aves de caza, aves acuáticas, zorros y bisontes. Uno de los refugios más prominentes es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Lostwood, que ha preservado grandes áreas de pradera de pastos mixtos nativa del estado. Ohio. El río Cuyahoga en Ohio ha prendido fuego más de una docena de veces solo en el siglo XX. Gracias a las acerías cercanas y otras plantas de fabricación, el río estaba intensamente contaminado, a menudo cubierto de manchas de aceite con animales muertos flotando en la superficie. El trabajador del acero Tim Donovan dijo del río hasta que el río era una cosita aterradora. Había una regla general de que, si caías, Dios no lo quiera, irías inmediatamente al hospital. Cuando se incendió por última vez el 22 de junio de 1969, enfureció tanto a la gente de todo el país con las condiciones allí que ayudó a desencadenar la fundación de la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia de Protección Ambiental y la Ley de Agua Limpia de 1972. Oklahoma. Oklahoma es hogar del único condado de los Estados Unidos que limita con 4 estados. El condado de Cimarrón, ubicado en el extremo oeste del Panhandle, limita con Texas, Nuevo México, Colorado y Kansas. Sin embargo, no muchas personas disfrutan del estatus único de este condado, porque Cimarrón solo tiene una población de alrededor de 2.200 personas. Oregón. El lago más profundo de los Estados Unidos es el lago Cráter, en el apropiadamente llamado Parque Nacional Lago Cráter de Oregón. Tiene casi 2.000 pies o 610 metros de profundidad, lo que significa que podrías apilar 2 torres Eiffel una encima de la otra dentro del lago y apenas ver la cima de una asomándose ahora. El lago Cráter se formó hace solo 7.700 años. Los nativos americanos de la zona ya estaban presentes para presenciar la erupción del monte Mazama, que llevó a su eventual colapso, creando una enorme caldera. La caldera se llenó de agua y de cielo relativamente rápido en el húmedo noroeste del Pacífico, creando así que el lago Cráter. Pensilvania fue el hogar de la primera ciudad electrificada en los Estados Unidos, Scranton, mejor conocida para el público moderno como el escenario del programa de televisión The Office. Hasta el día de hoy, todavía se conoce como la ciudad eléctrica. La compañía de manufactura Dixon instaló luces eléctricas en 1880, y para 1886, la ciudad tenía tranvías que funcionaban únicamente con energía eléctrica. Resulta que los vehículos eléctricos han estado presentes mucho más tiempo de lo que pensamos. En ese momento, Scranton tenía prósperas industrias de carbón y acero, probablemente una de las razones por las que fue la primera en obtener electricidad. El restaurante más antiguo de los Estados Unidos se encuentra en Newport, Rhode Island. Llamado el White Horse Tavern, fue inaugurado por primera vez en 1673, cuando el estado aún era una colonia. En aquel entonces, como algunas tabernas de la época, cumplía múltiples funciones, incluyendo ser utilizada como lugar de reunión, ayuntamiento e incluso juzgado. El White Horse Tavern sigue abierto y en funcionamiento hoy en día, especializándose en cocina de granja a mesa y bebidas de ron. Carolina del Sur tiene una colonia de monos. En la de otra manera deshabitada Isla Morgan, encontrarás monos rhesus corriendo por todas partes, razón por la cual muchos locales apodaron al lugar Isla de los Monos. La colonia de monos, que ahora ha crecido a 3.500 monos de origen indio, se estableció originalmente en Puerto Rico. Sin embargo, los monos a menudo escapaban, y algunos lo hacían mientras portaban y transmitían infecciones de herpes B. Los isleños locales, que preferían permanecer libres de herpes, se quejaron, y Carolina del Sur se ofreció a recibir casi 1.400 animales transferidos a su isla de marismas deshabitada de 4.500 acres. Dakota del Sur. Dakota del Sur tiene una costa más larga que Florida. Sí, resulta que esto se debe a varios ríos que atraviesan el estado, que terminan contando las costas en ambos lados de los ríos, en comparación con las casi 8.400 millas de costa que Florida cuenta en el océano y el enorme lago Ojai. Ojai es un embalse de 231 millas o 370 kilómetros de largo a lo largo del río Missouri, el principal sistema fluvial que serpentea a través del estado. Pero también puedes encontrar el río Cheyenne, Big Sioux, White y James aquí. Sin embargo, si quieres ir a nadar en un día soleado, probablemente Florida sigue siendo el mejor destino. Tennessee. Tennessee tiene el lago subterráneo más grande del país, apropiadamente llamado el Lost Sea,
A 140 pies o 43 metros bajo tierra, dentro de las cavernas Craighead, se encuentra un enorme cuerpo de agua. Fue descubierto por primera vez en 1905, cuando un niño de 13 años se arrastró por una pequeña abertura en el sistema de cuevas y descubrió una enorme sala de agua. La parte visible del lago mide 800 pies por 220 pies de ancho, pero los buzos y científicos han mapeado al menos 13 acres. De hecho, la gente aún no sabe cuán grande es el lago o incluso dónde termina. Texas. Texas es el estado de Estados Unidos con más pueblos fantasma. Para ser claro, esto no significa lugares embrujados, sino pueblos que han sido abandonados con el tiempo. El estado de la estrella solitaria tiene 511 pueblos fantasma, superando fácilmente al segundo estado en la lista, California, con 346 pueblos fantasma. Muchos de ellos, como el relativamente conocido pueblo de Terlingua, son pueblos mineros que fueron abandonados cuando se agotaron las reservas o el precio de los metales preciosos cayó. Utah, el gran lago salado, no recibió su nombre por accidente. El brazo sur del lago es tan salado que es de 3 a 5 veces más salado que el océano. El brazo norte, 10 veces más salado que el océano. Entonces, ¿por qué Utah tiene un lago con tanto sal? En primer lugar, el Gran Lago Salado no tiene drenaje natural. Por lo tanto, la sal y los minerales depositados en él no tienen a dónde ir. En segundo lugar, el Gran Lago Salado es en realidad un remanente de una característica geográfica mucho más grande conocida como Lago Bonneville, que cubrió casi un cuarto de la tierra de Utah en su tiempo, 20.000 millas cuadradas, o un poco al sur de 52.000 kilómetros cuadrados. Ese lago de agua dulce se formó hace 32.000 años, alcanzando profundidades de 1.000 pies o 300 metros. Luego, hace 14.500 años, la pared del lago fue violada y el agua salió estrepitosamente hacia el paisaje que lo rodeaba. El lago bajó 350 pies, 100 metros en cuestión de semanas, y las severas sequías durante los siguientes años se encargaron de la mayor parte del resto del agua, dejando solo el Gran Lago Salado. Vermont. Se conoce ampliamente que Texas es el único estado que ha sido una república independiente, pero eso en realidad no es cierto. Vermont fue un país independiente más tiempo que Texas. Desde 1777 hasta 1791, Vermont decidió aprovechar la guerra revolucionaria para declarar su propia independencia de todos, tanto británicos como estadounidenses. Nueva York, Massachusetts y New Hampshire habían estado peleando por Vermont durante un tiempo, insistiendo en que cada uno tenía reclamaciones territoriales sobre él. Vermont se cansó tanto de la pelea que simplemente se fue. Sin embargo, todavía lucharon del lado americano durante la guerra. La Constitución de Vermont también es famosa por abolir inmediatamente la esclavitud y dar a todos los hombres libres el derecho a votar. Virginia. Cuando piensas en la capital de Internet del mundo, podrías pensar en alguna ciudad avanzada y de alta tecnología como Tokio, Nueva York o Hong Kong. Pero la capital de Internet del mundo, en realidad, está en el condado de Loudoun, Virginia, específicamente en la ciudad de Ashburn. El condado se ha convertido en un enorme centro tecnológico, con una infraestructura digital tan potente que más del 70% del tráfico de Internet del mundo se dirige a través de los centros de datos dentro del condado. Es por eso que esta área en el norte de Virginia también se conoce como Data Center Alley y tiene alrededor de 12 millones de pies cuadrados o 1 millón de metros cuadrados de espacio para centros de datos. Washington. Washington es el hogar del mayor operador de transbordadores del país, Washington State Ferries o Washington State Ferries. Washington State Ferries también resulta ser el segundo sistema de transbordadores más grande del mundo, después de British Columbia Ferries. Aunque la mayoría de los no locales no asocian el estado de Washington con la vida en la isla, las Islas San Juan, justo frente a la costa, tienen 172 islas nombradas, 16 de las cuales están habitadas, lo que puede ser porque Washington State Ferries transporta alrededor de 44.700 pasajeros por día laborable a partir de 2024. Virginia Occidental. Virginia Occidental es el único estado que se encuentra completamente dentro de una cadena montañosa, los Apalaches. Si bien este estado crea paisajes impresionantes y belleza escénica en la zona, también es parte de la razón por la que el estado es el segundo más pobre de la nación, con un ingreso medio de $51.200. Las granjas en el estado generalmente no son muy productivas debido a las pendientes empinadas y el terreno difícil. También es un desafío construir la infraestructura necesaria para la industria a gran escala debido al paisaje montañoso. Puede que no sea la única razón de la pobreza en el estado, pero definitivamente no ha ayudado. Wisconsin.
Aunque puede ser conocido por sus quesos, Wisconsin es el líder mundial en otro tipo de producción de alimentos, los arándanos. Estados Unidos produce con diferencia la mayor cantidad de arándanos a nivel internacional, y Wisconsin produce alrededor de 2/3 de esa cosecha. En 2024, eso ascendió a 4.9 millones de barriles, o el 61% de la cosecha del país. Y por último, pero no menos importante, Wyoming. Wyoming es hogar del primer monumento nacional, la Torre del Diablo. En 1906, Theodore Roosevelt, un amante de la naturaleza y el aire libre, lo designó como un sitio nacional. La masiva formación rocosa ya era conocida como un lugar sagrado para más de 20 tribus en la zona. La torre mide 867 pies, o 264 metros de altura, con una cumbre que abarca 1,5 hectáreas de tamaño, o 6.000 metros cuadrados. ¿Sabías estos locos datos sobre los estados? Cuéntanos tu dato favorito sobre tu estado a continuación. Mientras tanto, echa un vistazo a este video aquí, o a otro de nuestros videos justo aquí. Gracias por ver, y como siempre, te veré en el próximo episodio de MAPAC.